Cuando quieras. Ahí está. Bueno, muy buenos días para todos. Estamos iniciando este segundo día del coloquio. Te silencia, Irene, por favor, te silenciate. No te escucho. Te tenés que... Ahora sí, ahora sí. Ahí está, empiezo de nuevo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Estamos iniciando hoy el segundo día de este coloquio y el título de esta mesa es La escritura y la letra. La escribiente es Irene Di Matteo y van a hacer su presentación Celia Calvo, Oscar González y Gabriela Pedrotti. Presento en primer lugar a Celia, psicoanalista, AME. Ejerció la presidencia de la Escuela Freudiana de Montevideo en 2 oportunidades. Ex docente de psicoanálisis en la Universidad de la República. Ex supervisora de salud mental en el Hospital Maciel. Coautora de varios libros de psicoanálisis, así como de publicaciones en diversas revistas. Participa desde el comienzo en la Reunión Lacanoamericana y en la Convergencia. Dicta seminarios en la Escuela Freudiana de Montevideo. Celia, te cedemos la palabra. Bueno, buenos días a todos y es un enorme gusto para mí estar aquí. Agradezco mucho la amable y cálida invitación de Clarita a participar de este coloquio, que es para mí una oportunidad de compartir con ustedes, de compartir con la República Occidental del Uruguay, y marcados por esta orilla de un río, y bueno, es una oportunidad por muchas cosas esta invitación. Comienzo. Este panel se llama La escritura y la letra. Por llevarle la contra puse lógica y matemática. Punto 1. Alejandra Pizarnik dice que escribir es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. El filósofo ruso Bakhtin, en la década del 30, reflexiona sobre el carácter dialógico de todo discurso. Dice que todo emisor ha sido antes un receptor de otros muchos textos. Por eso, en un discurso no se deja oír únicamente la voz del emisor, sino que conviven una pluralidad de voces. Hay polifonías textuales. El escritor sabe que está saturado de palabras ajenas en medio de las cuales intenta orientarse, desconociéndose a sí mismo, como lo planteaba ayer Silvia en su texto. El maestro Zen pregunta a sus discípulos: ¿cómo se saca una oca bien gorda y bien viva de una damajuana sin romper la botella ni matar al animal? Silencio de los alumnos. Sigue la respuesta brutal, igual que como entró, con palabras. Ética del bien decir, la que propone el psicoanálisis, la del saber del sinsentido mediante la producción que inscribe nuevos significantes. El azar interpela al sujeto. Opera como una cita para que éste ofrezca su respuesta. Podríamos decir, nadie está exento de los sueños, los síntomas, los fallidos, los lapsus. La apuesta a la que la contingencia invita la transforma en una jugada de azar como respuesta posible del sujeto. La contingencia se torna cita de azar cuando el sujeto sale al encuentro en una apuesta que responde al riesgo de lo incalculable puesto en juego. Si Dios no juega los dados, jugar con ellos significa dejar por fuera a Dios como garante absoluto. Jugar a los dados es un salto sin red,
por ello en el azar está el sujeto. Así, para esta primera parte de mi trabajo, voy a tomar un cuento de la categoría fantástica policial, escrito por Borges, muy citado ayer, en el año 42. Se llama La muerte y la brújula. La historia, que da para muchísimo, solamente me voy a remitir a 2 o 3 pequeños puntos, gira en torno a un grupo de asesinatos que tratan de ser resueltos por el detective Eric Lönnrot. Estos asesinatos ocurren lógicamente y matemáticamente el tercer día de cada mes consecutivo en un punto cardinal diferente. El asesino deja inscripciones que relacionan cada asesinato con cada una de las letras de un nombre. Después del tercer asesinato, que en realidad fue un simulacro, un sobre anónimo llega a la policía sosteniendo la hipótesis de que no habría un cuarto asesinato, pues los 3 anteriores formaban un triángulo equilátero perfecto. Lönnrot, suponiendo que las letras de las inscripciones se referían al tetragramatón, sospecha que sí habrá un cuarto asesinato y que con este, en un lugar de triángulo, se formará un rombo. Es allí que se presenta el día indicado en el lugar en donde debía ocurrir el último crimen. Descubre entonces que todo ha sido una trampa que le ha tendido Red Scarlett, su mayor enemigo, para asesinarlo. En tesis sobre el cuento Formas breves, Eduardo Piglia plantea que un cuento siempre cuenta 2 historias. En el cuento clásico, Poe, por ejemplo, Horacio Quiroga, narra en un primer plano la historia 1, que es el relato, y construye en secreto la historia 2. El arte consiste en saber cifrar, dice Piglia, la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto narrado de modo elíptico y fragmentario. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en 2 lógicas narrativas antagónicas. No se trata de un sentido oculto. Al igual que el inconsciente, el enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de modo enigmático. Entonces, ¿cómo contar una historia mientras se está contando otra? Es que lo importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho. Como decía Rimbaud, la visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana terra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato. O sea, el inconsciente es de la superficie. La práctica del psicoanálisis es la experiencia de la realización del sujeto en el despliegue de su palabra. La estructura se actualiza, se realiza en el mensaje. El inconsciente es del orden de lo no realizado hasta que el mensaje se ordena en discurso. Es así que aquí en este cuento de estructura policial, Lönnrot cree haber descubierto el esquema seguido por el asesino. Sin embargo, la obra de Borges abre un continente de imposibilidad perfectamente razonables y de extremismos que la razón se ve obligada a aceptar porque se los expone con la gélida geometría de un cuento, como La muerte y la brújula, donde la razón de quien investiga y los procedimientos de quien comete un crimen están dispuestos en el espacio con el orden de una demostración. Todos los argumentos de Borges son complicados, no inverosímiles, ni exigen ser aceptados simplemente, porque se los enuncia con magistral destreza. Son sencillamente complicados para decirlos con un oxímoron. Podría decirse que se atienden al mandamiento narrativo que Bertolt Brecht enuncia. Las historias que se entienden del todo están mal contados.
En La muerte y la brújula, que según muchos críticos dicen que es el mejor cuento policial latinoamericano, se trata de un auténtico cuento antidetectivesco, porque si bien el detective Lonrod descubre quién es el asesino, fracasa en el intento de vencer al criminal Scarlett, el cual, por su parte, sí logra ponerle una trampa mortal al perseguidor. Atrás de todo está la palabra perdida, el tetragramatón, que es en la doctrina cabalística uno de los nombres de Dios. Necesita Lonrod únicamente la ayuda de un compás y una brújula para convertir un triángulo equilátero en un rombo que se caracteriza por sus 4 lados equiláteros. Efectivamente está feliz con esto, pero justamente sin saber, fracasando finalmente, porque a pesar de resolver bien el enigma, encontrando el centro secreto del laberinto geométrico y místico que Scarlett le tendió, no se percató que él mismo iba a ser la 4ª letra del tetragramatón, es decir, la víctima de su propia lógica. Es así entonces que nos encontramos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero que se trata de una lengua particular. Es una diferencia, porque uno puede habitar una o muchas lenguas, pero no todas, solo algunas, y entonces la intervención analítica hará siempre uso del equívoco en las distintas lenguas. Eso se puede constatar. Lonrod finalmente hace que verse siendo visto es cuando se puede encontrar a sí mismo. La lógica toda que se encuentra aquí presente en la operatoria policial es un ejemplo de toda la operatoria del significante que deja por fuera la verdad. Solo se puede esconder, dice Lacan, aquello que pertenece al orden de la verdad. Es la verdad lo que está escondida. Para los policías la verdad no tiene importancia. Para ellos solo existe la realidad. Y por esta razón no encuentran nada, dice Lacan en el 66, refiriéndose a la carta robada. Si hay algo que Lonrod no puede ver, es la verdad sobre sí mismo. Como diríamos en el análisis, nadie es transparente en su palabra y necesitamos de otro que nos ayude a leernos. Lonrod apuesta a la explicación lógica, a la negación de la contingencia. Su hipótesis es interesante porque impulsa a pensar, a encontrar razones, a develar un enigma. Enigma construido por su propia necesidad de reducir la realidad a la lógica. En este punto, su posición es la de Hegel. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. La realidad es equiparada al manto significante tendido sobre ella, negando de este modo la cosa en sí, antecedente filosófico del objeto A. Lonrod ve en la imperiosa necesidad de develar ese misterio que él ha hecho existir ante sus ojos. La necesidad de que haya un plan, de que la realidad no sea un mero encadenamiento causal. El sujeto, Lonrod, responde a la interpelación del azar apostando a la lógica, al cálculo, y con ello tritura, pulveriza lo real y queda aplastado en el particularismo del universo cerrado, al igual que Edipo, que no sabía. No sabía que era él, finalmente, a quien se quería matar. Calcular el azar puede ser otra de las formas que puede adoptar la respuesta, pero este cálculo es siempre un fracaso con relación al deseo, porque esa creencia, cuando se despliega en el extravío, se revela en una sorpresa de doble rostro. Esa ilusión fracasa en el mismo momento en que el inconsciente muestra su eficacia al revelar que el deseo tiene martingalas tan certeras como insospechadas para el cálculo. El precio del goce es la muerte del sujeto, muerte a la que el sujeto apuesta
en la repetición de su forma de gozar. Frente a la cita del azar, el sujeto se encuentra con lo incalculable. Dice Norroth en la escena final: en su laberinto sobran 3 líneas. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un detective. La réplica de Scarlatti, su enemigo, que estaba tratando de vengar la muerte de su hermano: para la otra vez que lo mate, dice Scarlatti, le prometo ese laberinto que consta de una sola línea recta y que es indivisible e incesante. Retrocedió unos pasos e hizo fuego. Lacan ya sabemos a qué línea recta, cuál es ese laberinto, es el Zenón de Lea, lo plantea Zenón de Lea, con Aquiles y la tortuga, tema que va a tratar Borges en Avatares de la Tortuga y en otros textos, esta paradoja, este laberinto de la línea única y recta. Lacan propone la apertura de la cuerda al infinito como lo propio de la operación analítica, apuesta al inconsciente en tanto saber en lo real. La introducción de la escritura del nudo permite decir de los efectos de la operatoria analítica, operatoria que no es una sola y que va variando para transformar la sustancia gozante entre sutura y empalme, apertura de cuerdas, orientación levógea de las cuerdas, Santon. Finalmente nos encontramos con, en otro seminario de Lacan, con algo que Lacan va a decir y va a ir modificando su concepción de letra desde la instancia de la letra en el inconsciente o la razón de Freud hasta la consideración de la letra en lo real. Hablar de la escritura es hablar del lenguaje. Es en esto que tanto Borges como Lacan coinciden. El escrito es efecto del discurso. Hay una antecedencia del discurso al escrito que define nuestra relación con el lenguaje, especialmente en lo que podemos recoger de distintos pensadores de distintas épocas. Reconocemos que efectivamente lo esencial de lo que nos constituye es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje que retorna las formaciones del inconsciente como letra. Lo podemos resumir como el aforismo que dice que el inconsciente es un lenguaje que en medio de su decir produce su escrito. Avanzo. Punto 2. En el en vez del psicoanálisis y de un otro al otro, Lacan dice que la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Con esta frase recupera las conclusiones interrumpidas en el seminario anterior y da una dimensión del acto en una inscripción, no tanto de franqueamiento. Se lee siempre desde una lógica. Letra y significante no son lo mismo. Nos dedicamos a la letra, litoral entre saber y goce, la que descubrimos operando pliegues. Lo que importa es el efecto de sentido. La letra es efecto del inconsciente que la comanda, que desde Upir será letra que retorna como trazo, retorno de lo reprimido, que inscribe al sujeto y conmemora un goce perdido, donde el analizante advertirá que sueños, síntomas, etc., son un modo de ir escribiendo una letra. Para esto me voy a otro escritor, Philippe Claudel. Él dice en algún momento: cada letra tiene un aroma, cada verbo una fragancia, cada palabra trae el recuerdo, un lugar y sus olores, y el texto que tejemos poco a poco, al azar duplicado del alfabeto y la memoria, se convierte en el maravilloso y perfumado río, 1000 veces ramificado, de nuestra vida soñada, de nuestra vida vivida, de nuestra vida por vivir, que nos lleva y al mismo tiempo nos revela. Es así que en La nieta del señor Lin, en algún momento dice, le gusta al señor Lin, con su único amigo, el señor Bark, le gusta oír su voz. Puede que le guste oírla precisamente porque no entiende las palabras.
y saben que no lo herirán, que no le harán preguntas dolorosas, que no irán al pasado para desenterrarlo con violencia. En todas las historias, Claudel dice en una entrevista sobre su admiración por el deseo del hombre, el hambre de continuar la vida después de una situación traumática u horrorosa, esa necesidad del hombre de fortalecerse para continuar la vida cuando ha tenido que experimentar una pérdida humana o un gran dolor o sufrimiento. Particularmente en La nieta del señor Lin veo la parábola de la acogida, de la alteridad, de la otra orilla. En el fondo, el sentido de la fraternidad. El señor Lin es acogido por otro desheredado, por otro dolorido, con quien establece una linda relación sin palabras. Ninguno de los dos personajes puede entenderse ni saber qué dice el otro. Sin embargo, sin palabras se comunican y se transmiten muchas cosas. Dice Claudel en una entrevista: la novela está estructurada en torno a la relación de estos personajes que no hablan la misma lengua, que tienen diferencias grandes de contexto, que han vivido experiencias muy particulares en sus lugares de origen, pero que sin embargo manifiestan una gran compasión. La acción se desarrolla en una ciudad grande, que sirve de escenario para hablar de los efectos de la soledad en la urbe. Creo que con acierto y exquisita sensibilidad, el escritor Philippe Claudel establece un idioma propio para estos dos personajes. Carece de importancia que uno no entienda las palabras del otro y viceversa. La fuerza de su lenguaje está en la entonación y la intención, el poder de los silencios y las pausas, los gestos y las miradas. Porque cuando un analista lee, no solamente lee las miradas, también los silencios, la vestimenta y todo. El señor Lin, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa, pero tendrías que ir redondeando. Sí, por eso acá. ya termino con un Gracias. poema de Ross que dice: no se trata de hablar, ni tampoco de callar, se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio. Quizás cuando todo transcurra, también la palabra y el silencio quede esa zona abierta como una esperanza hacia atrás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Voy a presentar ahora a Oscar González. Oscar es AME, expresidente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autor con otros del libro No hay relación sexual y de numerosos artículos publicados en diversos medios de la comunidad analítica. Presentó escritos en La Convergencia y en la Reunión Lacanoamericana, enseñante en la ESBA. A ver, Oscar, ahí estás, adelante. Buen día, gracias. Buen día, Irena, buenos días a todos y a todas. No sé si se me escucha. ¿Sí? Bueno, voy a hablar hasta donde me permita la tos y el resfrío. Quiero agradecer a Clara la invitación. Quiero agradecer también a la comisión organizadora, a Luján, María Luján Manigrasso, que me transmitió la misma. Y bueno, paso a contarles lo que estuve escribiendo. Voy a comenzar por parafrasear a Borges de una frase de él que dice: escribir sobre la arena, debemos escribir sobre la arena como si fuera piedra la arena. Bueno, voy a dar el primer subtítulo que pensé. La letra es radicalmente efecto de discurso. Ustedes saben que es una frase de Lacan del seminario Ancoa. Es hablando que uno hace el amor, dice Lacan. Y agrega: el aporte del discurso analítico es que hablar de amor es en sí un goce. Volveremos sobre este punto. Además, el amor se liga al saber, que es del orden de lo necesario para el análisis. En esto se diferencia del discurso capitalista, que rechaza las cosas del amor. Hablando se hace el amor,
y es así que la palabra resulta ser el medio con y por el cual se realiza la cura. La transferencia no es medio, sino una consecuencia de la palabra misma. El ser hablante se constituye por el mismo hecho de hablar con su cuerpo sin saberlo, y no es sujeto hasta que no se constituya como acto de la palabra, como efecto del discurso. Lacan lo dice mejor del siguiente modo: cuando él comienza a hablar, el ser hablante no tiene la menor idea de que es sujeto. Él cuenta 1 y 2 y todo lo que ustedes quieran, pero no él. Sujeto y parletre entonces no son sinónimos. El ser hablante solo puede sumar, pero no puede restar, restarse de la cuenta. Solo cuenta, relata, he ahí su goce. En cambio, cito Lacan del Seminario 20, el sujeto como tal no tiene gran cosa que hacer con el goce, pero por el contrario, en la medida en que su signo es algo susceptible de provocar el deseo, ahí está el resorte del amor. Por ahí el camino que trataremos de continuar en las próximas ocasiones para mostrarles dónde se juntan el amor y el goce sexual. Esto es del Seminario 20, como les dije, y en Posición del Inconsciente, al respecto él dice: al sujeto, por lo tanto, no se le habla, ello habla de él. Y ahí es donde él puede aprehenderse. Retengamos la pregunta de la cita anterior: ¿dónde se juntan el goce sexual y el amor? Al respecto, en el Seminario 21, Los nombres del Padre, él ubica el amor en el nudo Borromeo. Yo extraje algunas consecuencias de esta apuesta en un trabajo que escribí, del que ahora solo voy a hacer una brevísima síntesis. Muy breve. Con una pregunta: ¿cómo el amor logra ocultar el goce de diferentes maneras? Veamos qué sucede en la transferencia con el amor cortés, el amor divino y el masoquismo. La resistencia del analista, por otro lado, se expresa en el primer caso, en el amor cortés, cuando queda consolidado el analista en el lugar de la dama del amor cortés, y entonces al analizante solo le resta ocupar el lugar del poeta cortesano que envía sus cartas, letras de amor sin que haya un acto que afecte su goce. En el caso del amor divino, si el analista permanece coagulado en el lugar de Dios, el analizante se amará a sí mismo tal como él, como Dios quiere. Y finalmente, si el analista resulta el partener del perverso, la fe sostendrá a un otro incastrable. Otro subtítulo: el decir y lo escrito. Lo que quiero expresar es que la palabra abre el camino hacia el escrito, pero el decir, que no es la exhibición de la voz ni la voz misma, es lo que hace caer el dicho y muestra el nudo donde el amor y el goce se juntan de manera opaca. Se trata del goce de hablar, de un goce fuera del cuerpo que en el nudo Borromeo se aprecia muy claramente. Ahora los invito a interrogar 3 frases de Lacan, una de radiofonía, otra de Los nombres del Padre y otra de un discurso que no se había de Saint Blanc. Dice así la primera: lo que del ser viene al decir. Lo que del ser viene al decir. La segunda: el decir verdadero, es decir, boludeces, y por esa ranura de las boludeces pasa lo imposible de escribir. Y la tercera: lo que hace que el decir venga a escribirse. Eso, dice él, eso es el inconsciente. Lo que hace que el decir venga a escribirse. Lo anterior no debe borrar la diferencia que hay entre decir y escribir. Se puede hablar sin decir nada. La cuestión es cómo el ser que habla puede venir al decir y que ese decir, gracias al decir verdadero, venga a escribirse. Además, agrego una pregunta: ¿qué función tiene el escrito? En muchas ocasiones Lacan utiliza de manera indistinta la letra y la escritura.
tal como puede apreciarse en la breve frase siguiente. Lo escrito, es decir, la letra. Pero no creo que se refiera a las letras de la literatura. En todo caso, su empeño, el de Lacan, siempre estuvo dirigido a las letras que se producen en la experiencia del análisis y al escrito que puede surgir a partir de ahí por formar parte o para formar parte del discurso del psicoanálisis. Hablo de formalización de la transmisión. La formalización en psicoanálisis no es igual que en matemáticas, porque tiende a reducir el equívoco, pero no a eliminarlo. Con la formalización se pretende captar la lógica de un hecho en la experiencia del análisis. Así también se pone en juego la invención. Cito a Lacan. La formalización matemática es nuestra meta, nuestro ideal. ¿Por qué? Porque solo es matema, es transmisible íntegramente. La formalización matemática es escritura, pero que no subsiste si no empleo para presentarla la lengua que uso. Esa es la objeción. Ninguna formalización de la lengua es transmisible sin el uso de la lengua misma. A esta formalización ideal del metalenguaje le hago existir por mi decir. Es entonces claro que Lacan piensa que un matema es eso, un escrito, pero también de eso se puede hablar. Hay que hablar para transmitirlo. No hay transmisión que no pase por el decir, aun cuando se trate de matemas, grafos o nudos. En fin, el analista es al menos dos: el que participa del precipitado de la letra en el análisis y el que luego teoriza y escribe al respecto, dejando en claro que el inconsciente es un saber que está estructurado como un lenguaje, pero, Lacan dice, es un lenguaje en medio del cual apareció su escrito. Al igual que Freud, Lacan se refirió incontables veces a grandes escritores tales como Goethe, Shakespeare, Jean Genet, Marguerite Duras, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, Rimbaud, James Joyce, Victor Hugo, etcétera, etcétera. Habría una lista inmensa para citar en este momento. Sin embargo, no dejó de decir que sus escritos, los de Lacan, eran basura, litura, residuos de esa enseñanza. Y así fue como halló una vez más un neologismo, literature. Neologismo que a mi entender especifica la escritura, la letra en el campo del psicoanálisis. Hay un viraje entonces de literatura a literature. Ya había dicho algo similar con la lingüística, nombrándola lingüistería. Lo propio de esta literature es que conlleva una caída, una litura, basura, un resto. Lacan sabía muy bien que Santo Tomás ya había pronunciado su famoso sicut palea. Otro subtítulo: leer de otro modo, la letra como invención. Ahora quiero subrayar especialmente algo que nos lleva a la letra como invención. Cito a Lacan: es por la borradura del rasgo unario que se designa al sujeto. Es por la borradura del rasgo unario que se designa al sujeto. Así escribe en el Seminario 18. Esta borradura de rasgos surge de leer a la letra. Un discurso siempre se lee desde otro, y es desde el discurso del analista que se lee de otro modo. No se trata de leer la letra, sino a la letra, como aclara muy bien Isidoro Beck en su libro Las letras del análisis. Volviendo al rasgo unario, el significante como causa del goce es la marca que viene del otro. Cuando esa marca es leída, surge la letra, la escritura. Pero es necesario diferenciar significante de letra. Y lo hago con una cita de Lacan. En absoluto tiene un mismo registro que el significante. La escritura, la letra, está en lo real y el significante en lo simbólico. También puedo agregar que no hay primariedad del escrito sobre el significante, ¿no es cierto? Si el significante es la causa del goce, la letra, por ser de lo real, es lo que afecta los modos de goce. Su economía, operando como borde litoral, por eso es fundamental la función de la letra en la distribución del goce.
Lo escrito es el goce mismo, llega a decir Lacan. La lectura del rasgunario, entonces, resta poder a la marca del otro, permite cambiar la determinación del destino oracular y abrir nuevos senderos para el sujeto. La letra, en tanto real, es referencia, pero no mera impresión ni calco del significante. Por eso podemos considerar que el sujeto está dividido por el lenguaje, pero uno de sus registros puede satisfacerse por la referencia a la escritura y el otro por el ejercicio de la palabra. La experiencia analítica lo que más puede producir es un S1, es decir, el significante del goce. Esto es del seminario 20. Partimos de lo que nos brinda el discurso analítico, a saber, el inconsciente. Quiero que vean un segundo, si alcanzan a distinguir, dentro de lo que puedan en el pizarrón, la escritura que ustedes todos conocen, no sé si se ve bien. Si se alcanza a ver, ustedes ven en un lado el discurso del amo, en otro lado el discurso del analista. A mi derecha, el discurso del analista, una banda de medios y el discurso del amo. Bueno, el discurso del amo, como discurso del inconsciente, es el que se produce justamente en la experiencia del análisis, cuando el discurso del analista lee al discurso que lo produce como discurso del amo. De esta operatoria es que viene aquella apreciación de que uno es el reverso del otro, ¿no? En el sentido moebiano del término, no en el sentido de una banda cilíndrica. Yo lo que subrayé en el pizarrón es justamente cómo el S1 en el discurso del analista apunta al A, y al revés ocurre en el discurso del amo, que el A apunta al S1. En esta flecha, desde luego están en juego todas las otras flechas y las otras, los sitios y los términos. Entonces, lo que voy a situar es qué estatuto darle a este S1 en un discurso o en otro. También faltan los otros dos discursos del psicoanálisis, que son el del universitario y el discurso histérico. Pero bueno, la pregunta que me hago entonces, en esta torsión moebiana, ¿qué pasa con el S1? Que, como dije antes, es lo único que podemos producir, dice. Lo que más se puede producir es un S1. Bueno, en la tercera dice algo que yo creo que es muy importante. Lacan dice, ¿qué estatuto darle al S1? Y dice, S1 es el significante letra que escribo S1, significante que solo se escribe porque se escribe sin ningún efecto de sentido. Homólogo en suma a lo que acaba de decirles del objeto A. O sea, el S1 no tiene sentido, ahí, en el lugar de la producción, pero además es homólogo en suma al objeto A. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que el S1 y el A son iguales? No. Donde homólogo aquí no quiere decir igual. Que el S1 y el A sean homólogos no los hace iguales, precisamente. Por ejemplo, lo dije la vez pasada, embriológicamente los miembros superiores de un ser humano, las alas de un murciélago y las aletas de un tiburón son homólogos en el sentido que dije recién, embriológicamente. Pero es fácil y claro que cada una de ellas tiene funciones distintas. No voy a desarrollar las funciones porque es fácil imaginarlas y deducirlas. Las que ocurren en el hombre, con sus seres superiores, con sus miembros superiores, y lo que ocurre con las alas de un murciélago o las aletas de un tiburón. Bueno, entonces nos queda un capítulo entero para averiguar, por lo menos a mí, la relación de homología en matemática, homología de conjuntos. Dejo para otra ocasión. Quiero volver a este S1 porque es alrededor del rasgunario, dice Lacan, que gira toda la cuestión del escrito. Lo que nos convoca hoy gira todo en torno al rasgunario. Esto está en la conferencia de Ginebra. Y en el 9, en el seminario 9 de la identificación, Lacan sitúa el rasgunario en relación a la escritura, al ideal del yo y al nombre propio. Se tratan de los famosos palotes que anotan el animal casado o muerto y del que queda solamente su unicidad. Se pierde toda cualidad del mismo y permanece la unicidad, la unidad del animal casado. Bueno, estoy tratando de situar la marca que viene del otro con este S1. Entonces, volviendo a lo que ya planteé,
Con la palabra, por supuesto, se abre el camino hacia lo escrito. Y dice Lacan, si titulé así mis escritos, fue porque representan una tentativa de lo escrito. Una palabra que abre una tentativa hacia los grafos. Si un discurso solo puede ser leído desde otro, se desprende que es desde el del analista que el inconsciente puede producirse. Lo vimos recién, como se producía como discurso amo a partir de ser leído en la experiencia analítica. Es decir, que el inconsciente puede ordenarse en discurso en el seno del dispositivo analítico, donde se restituye un decir a partir de los dichos del analizante. Y tenemos que ser claros, no todo es dicho, pero no todo lo dicho es cualquier cosa, está en relación al dicho. Esto lo aclaró José hace poco en una reunión de escuela, y creo que está en el seminario 5 o 4 de Lacan. Lo no dicho no es cualquier cosa, está en relación al dicho. Bueno, agrego, esto en la medida en que la letra se produzca, la letra como efecto de discurso. Hay dos maneras de entender la letra, la que se produce en el análisis y la que se escribe luego en la extensión. Voy ahora, salté un poquitito, a hablar del amor y el goce. Para finalizar, salté un poquitito, pero retomaré lo dicho respecto de la juntura del amor y el goce, eso que prometí antes. El goce del bla 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 es el goce fálico, que tal como puede apreciarse en el nudo Borromeo, es un goce fuera del cuerpo y sucede por hablar. Cuando alguien no puede parar de hablar, tal vez sea porque necesita colocar incesante y de manera continua ese goce fuera del cuerpo. Es decir, no logra producir algo que rubrique, que confirme el goce fuera del cuerpo. Pues bien, es precisamente la letra la que instala un alto a este goce infructuoso parasitario. La letra viene a estabilizar y a confirmar dicha extracción, produciendo la caída del objeto A. La letra, en tanto borde, sitúa el agujero por donde se produce la caída del precipitado del petit A. No alcanza solo con hablar, es necesario el acto de la palabra, que haga justamente un corte. De este modo entiendo que el camino, la palabra es el camino hacia el escrito. En términos modales, la contingencia es la contingencia es la figura que concierne a la letra, en tanto cesa de no escribirse y así da paso a lo imposible, a lo real como imposible. Ya estoy terminando, Irene. La letra feminiza porque abre al otro goce. Es un goce diferente que el fálico, al pasar justamente al lado derecho de la fórmula de la sexuación. Cabe aclarar que el goce del otro, no el goce, el otro goce, el goce del otro queda en el horizonte cuando se habla. Goce amenazante que no existe, pero se lo supone. La escritura no calla, sino que pone un límite al goce de hablar. Estabiliza, es más, no es sin la repetición que la letra mata al goce. Esto está en Upir. Una función del escrito es entonces estabilizar ese goce fuera del cuerpo. Si en un polo está el significante como causa del goce, en el otro se encuentra el significante letra que estabiliza el goce fuera del cuerpo. La letra detiene, al modo de una puntuación, el goce de hablar. Lo ratifica como fuera del cuerpo al pasarlo a la contabilidad del inconsciente. Termino con lo siguiente. Son una pregunta de Lacan del seminario 20. La letra que se escribe en suma, ¿qué podrá ser? Las condiciones del goce. Lo que se cuenta, ¿qué podrá ser? Los residuos del goce. Y para concluir ahora, una frase de Pablo Neruda, en realidad es un fragmento de un poema, que dice así: para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Nada más y gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos lugar ahora a Gabriela Pedrotti,
Gaby es AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora de Conjugada y la escritura de lo íntimo, resonancias y texturas del psicoanálisis, coautora de Lo indecible sustraído a la nada y El psicoanálisis en tiempos de la no escucha, ambos bilingües ítalo-español. Dicta seminarios en la Escuela Freudiana y otros lugares. Bueno, Gaby, te damos la palabra. Bueno, buenos días. Comienzo agradeciendo a Clara la invitación, sobre todo porque la considero un hecho de lectura, así que realmente para mí fue muy hermoso recibirla. Muchas gracias a la comisión organizadora y a todos y a todos los que están aquí hoy escuchando, participando y acompañando. Bueno, pensaba decir algo que ayer pensé con la palabra esta exposición, y dije, bueno, esto no es una exposición, pareciera esto no es una pipa, esto no es una exposición, voy a hablar desde mi posición como analizante en relación a lo que la escritura de Lacan y otros me permiten pensar de la escritura clínica. Parto de un epígrafe de Clarice Lispector, que dice así: escribir es usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. Cuando esa no palabra, la entrelínea, muerde la carnada, algo se escribió. Una vez que se pescó la entrelínea, con alivio se puede echar afuera la palabra. La escritura y la letra siempre me resultaron imposibles de abordar. Sigo comprendiendo que de bordar el objeto A se trata, que la escritura lo es siempre de lo imposible. Pero me preguntaba, ¿escribir es otra cosa que las letras impresas? Cada tanto esta pregunta volvía. ¿Qué se escribe en un análisis? Voy advirtiendo que se escribe como se puede escribir, escribiendo números, hilando, con los nudos topológicos, a través de cierta relación con la palabra, como el decir en un análisis. O, por ejemplo, ilustrando, como ayer decía Adriana Rey. No supone un acto de intencionalidad, es un efecto, como casi todo lo importante en esta vida. No hay escritura sin lector. La escritura es la vía por donde discurre el decir, su soporte y su límite, como lo trabajó ayer muy bien Diana Boronowski. Escribir no es una acción, es un acto. Escribir es como esculpir, escribir inventa lo desconocido. Uno da con la escritura, no es un propósito. La escritura desaloja al yo, sorprende, origina. Lo escrito es, como ya dijeron varios en estas jornadas, efecto de discurso. No se escribe para representar nada, no se escribe por, para, ante, se escribe cuando se lee, acompañando la soledad del otro. En la primera clase del seminario RCI, Lacan dice que lo simbólico se escribe, que es en este efecto de escritura que se sostiene otro efecto, el efecto de sentido, al que llamará de imbecilidad, soportado por el cuerpo. La escritura es la chance de hacer ingresar lo real, la escritura hilvana lo que de real afecta al sujeto en tanto que lo causa. Esto sería que la escritura permite anoticiar al sujeto de su límite y a su vez de su causa. Pero la escritura muerde al cuerpo. Pero hablamos de una escritura en análisis. La escritura se produce entonces en transferencia. El escrito no está para ser comprendido. Sin embargo, emprende como contragolpe, como contrasentido, nos devuelve un mundo donde es posible insertar un nuevo sentido, nuevo, que no sea el del síntoma. Lo incomprensible se aloja en los bordes de la letra por no haber relación sexual. Las letras aislables y producidas en el duelo del objeto A, siendo no todas, pueden confundir
si se las considera materia concreta imposible de atravesar. En cambio, si cada letra posible, cuya función es el objeto A, estalla porque no hay universo de discurso, el sujeto se enfrenta a un real que rechaza todo sentido y es necesario reencontrarlo para existir. El duelo es dolor hecho escritura. La puerta, como litoral entre saber y goce, es la puerta por donde un poco de sentido cae para advenir otro. La letra es movimiento y el sujeto tiene la chance de establecer nuevos tours pulsionales. O sea, el significado fijo estalla en algún momento, desprende su carácter fantasmal para vestir con la letra un movimiento otro advenir. Y como dice Alejandra Pizarnik, tal vez la jaula se vuelva pájaro y se vuele. El presente que retorna en una vieja letra hace su aparición en la diferencia que convoca a separar, como dice Jacobson, sonido de sentido, abrirlo a la polifonía. Es en esa diferencia que vacía lo conocido, lo ya pensado, lo ya sentido, que un poco de sentido logra pasar. La letra es un sintagma que se construye con el sedimento de lo dicho. Es el abono en el que fertiliza un decir un poco nuevo, ese sedimento que atormentaba a Virginia Woolf cuando no lo encontraba. Se escribe de la mano de Dionisio, se escribe la intoxicación, la impureza, lo que desmadra, se escribe siempre la noche, algo de ella. Escribir asusta porque desapropia. Toda escritura es jeroglífica, hay que leerla para descifrarla, darle una orientación a la lengua. La escritura feminiza, del lenguaje anónimo a la lengua singular y única cada vez. La castración se engalana de un nuevo propósito, que no es en sí una meta, sino un puntapié, una atopía que da lugar a una nueva dirección, desplazando el oficialismo neurótico, donde el analizante yacía plácidamente en su sintomático confort. La letra arranca. Si el acto analítico, vía transferencia, sostiene ese desgarro que insemina de oxígeno un sentido coagulado. Un instante fugaz que como brasa encendida se consume en el instante de su aparición. Dice la poeta Litvinova, miren qué bien lo dice la poeta Natalia Litvinova en un poema llamado Fecundidad. Con los humanos es complejo, apenas sale un hombre después de largas horas de escritura. Apenas sale un hombre después de largas horas de escritura, ¿no? Yo decía, bueno, apenas sale un sujeto después de largas horas de hablar. Recuerdo un sueño relatado en mi análisis, donde estando en Mendoza, en una bodega tomando vino, no dejaba de culpabilizarme por la identificación a un síntoma de mi padre. La interpretación Tomás vino dio lugar a otro embarazo, donde un hijo se espació en mí. La escritura dio nacimiento. Una lectura ficciona, porque ofrece otra versión, donde la carne vuelve a respirar por el agujero que la letra ofrece como trampolín a otro sentido, como también trabaja Carlos Paola en su libro Freud literario. La letra es un trampolín, arranca, arroja, cuando logra encontrar el verbo que lo ató al error. En este sentido, la escritura literaria y la escritura analítica convergen y divergen. La escritura refiere siempre a la noche, dice Duras. Cada escritor tiene un pasaje difícil, dice, insoslayable, y debe optar por dejar este error en el libro para que siga siendo un verdadero libro, no una falsedad. La soledad, no sé en qué se convierte luego. Aún no puedo decirlo, dice. Creo que esta soledad se torna trivial. A la larga se convierte en algo vulgar y es un gran acierto, nos dice en su libro Escribir. Consignar el error de estructura es lo que da consistencia a un libro.
igual que la letra en el análisis, que al darle paraje a la ausencia de sentido, nos ofrece el poco de sentido que una existencia necesita para hacer vivir un cuerpo. Que no se sepa nunca si fue batalla o danza, decía Rimbaud. El error de estructura encuentra en la letra su escriba. Hay un 1 en el inicio, que no es sucesor de nadie y se designa con un 0. Un 0 que cuenta. Una superficie se organiza alrededor de un agujero que arroja un error. Una vuelta en más. Ruptura con una estética trascendental donde no hay ni a priori ni preexistente, sino una superficie que al tejer va haciendo desaparecer el hilo que a la vez genera. Se imagina en lo real el efecto de lo simbólico. El efecto de lo simbólico en lo real no podemos, nos dice Lacan, sino imaginarlo. Ese real entre imaginario y simbólico se experimenta como engaño, en el efecto de sentido. Pero la letra nos ayudaría a imaginar mejor. Cada vuelta, un fracasar mejor. El objeto A encuentra su mejor performance en la letra que lo luce, al generar una nueva opacidad de la que se dependía, posibilitando una nueva función fálica, un nuevo enlace. Lacan le otorga al síntoma el estatuto de una función. El síntoma como una formulación matemática f de x, y que el trabajo analítico pone a funcionar, restablece la dimensión del enigma que la X plantea. ¿Y qué será esa X? Es lo que del inconsciente es susceptible de traducirse por una letra. Eso que insiste en la repetición, donde el goce fracasa, daría cuenta de una fijación en el tejido de la identificación en que se soporta. El análisis opera en la hélice que la repetición ofrece, ocupándose de esa dimensión opaca que atañe al goce, ahí donde una letra sostiene a un síntoma como universo de discurso. El síntoma es una composición del error que subyace a un acuerdo en la inadecuación del significante, al objeto que se sostiene en un argumento fálico, por lo tanto falso. Es posible intervenir en esa escritura arcaica que anudó lo real a lo simbólico para producir una renovación en lo imaginario, restaurando de ese goce putrefacto el relevo al lazo del no hay relación sexual. Allí tomo una idea de Fernando Montañez, que me pareció muy interesante, la idea de la escritura como impropiedad. La escritura clínica es la de lo impropio, dice, porque precisa de un sujeto que se haga oír allí donde está dormido, a punto de despertar, sin saber bien qué es lo que cuenta ni para quién cuenta. Por su dislocación, decimos que el contar es un cantar, en tanto el canto, a diferencia de la lengua articulada, es no oclusivo. Es decir, permanece en lo abierto, y allí donde se cierra aparece como marca, que luego se desvanece. Porque para ir hacia la posibilidad que nos da la letra, es preciso suspender la propiedad del sentido, a fin de que algo circule de tal modo que pueda dar cuenta, que pueda contar la transformación que se produce cuando eso cae en otras manos, en otros oídos, en otras lenguas. La carta letra es volada, porque lo que escribe solo puede producir sentido en tanto sea posesión inestable y no un título de propiedad. Porque cuando lo que se toma queda articulado a lo propio, es que hemos fundado la garantía imaginaria del sentido. La escritura clínica, esto me pareció, la escritura clínica arriba a la paradoja de ser lo que no escritura. La letra es el operador lógico de la escritura clínica. La letra cifra lo que se cayó del decir cuando el agotamiento desmintió la potencia de un sentido que baja el telón. Podría reiniciarse en un sentido menos sufriente, menos agotante, menos demandante,
porque ya no lo lleva puesto en la carne predicando el error. El goce sentido que se escapa logra un poco de sentido en la letra leída, porque desencarna. Entre la letra aportada y la letra leída, un otro mundo hace su aparición. El lenguaje es un virus, como dice Laurie Anderson. Cada tanto una vacuna nos pone a salvo y andamos con un antídoto que nos da respiro. Decimos, dame letra cuando estamos perdidos, y justamente esa letra que oxigena no tiene que ver con el otro, sino con el objeto A, un guión que se escribe resta. Vieron que cuando se escribe un guión comienza con la resta, ¿no? Un guión que se escribe resta. Esto diferencia la palabra de la letra, porque el otro ofrece palabras, pero nada dicen de nuestra noche, como decía Duras. A veces logramos que el guión nos arme momentáneamente una melodía que calla el grito, y caduca hasta encontrar otro guión, otra resta, otra letra, que como carnada nos permita traspasar las palabras para llegar al silencio, para llegar a jugar nuevamente en el baldío. Las palabras callan cuando viene la letra, una caída que ordena y apacigua. La escritura no es transcripción del pensamiento ni su representación acabada, sino que más bien pone en cuestión ese ordenamiento. Poner en cuestión ese ordenamiento es lo que se viene a buscar a un análisis. Alguien llega a análisis y en medio de su decir produce su propio escrito. Se entera de ello al recibir la lectura del analista, que encuentra en esa masa amorfa liberada por el paciente el lugar por donde la entrelínea le ofrece un surco donde encontrar otra cosa. Como el escultor que escribe en la arcilla, encontrando en el vaciamiento de la masa otra forma que yacía escondida. Pero ¿cuál es la diferencia del analista con el artista? Que este tiene que ver con un quién sufriente, donde esa masa que lo tiene enredado lo desconoce, lo desalma, lo lastima, lo pesadilla. Un ya que pesa y pide a otro di. Entonces, lo que no entra en el decir, convoca al acto del analista a leer. ¿Y qué es leer sino una construcción de sentido otro? Un desprendimiento a partir del escuchado que busca otra estética, en principio que subvierta la dada, la sufriente, la atormentadora. Entonces, habría que leer lo que sedimente del decir, lo que lo fija al analizante a un lugar desde donde predica su error de estructura, fijado sufrientemente en una ficción o fantasía que lo ventana en un paisaje repetitivo, una ventana llamada fantasma. Esa letra ventana que nos inserta en una palabra, un sintagma, que acosa hecha de otros cuerpos, otros yoes que desconocen su padecer. Como dice Milner, del eso habla, al eso escribe, es necesario que se diga como primera regla analítica. Para ir terminando, escribir en análisis sería ofrecerle a la recursividad del significante la chance de un transcurrir flexible, una tangente por donde fugar el atolladero que nos encierra en un sí mismo sin oscuridad iluminada. Su operador lógico es la letra, cuando el analista sostiene su acto suspendiendo la violencia dogmática de un saber preconcebido para aventurarse con el paciente a inventar, un saber hacer allí donde el supuesto deviene apuesta. Si un analista se aviene a la función escribiente de la escucha, se gerundia una existencia en la contingencia de lo posible a encontrar cada vez. Letras que toquen la carne y la trastoquen en modos de menor o de menos sufrimiento, en otros nuevos modos de goce. Un acto de ternura que donaría cada vez un movimiento menos violento, un acto de libertad. Escribir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, excelentes los trabajos, muy interesantes.
Y abrimos ahora un espacio de intercambio. La modalidad va a ser poniendo la manito, ¿sí? Ya tenemos acá, a ver. Saleta, ¿dice? Saleta, María. Saleta. Salete. Salete, Diego Lozano y Marta Gardner. De orden. Buenos días. Yo quiero agradecer a todos los trabajos muy buenos. Y yo voy a hablar mi portuñol. Hablo de Curitiba, Brasil. Mi pergunta es para Oscar, mas também pode ser para la mesa. Entonces, lo escrito ou la letra, que es efeito de discurso, podemos dizer que é el S1 que el discurso del analista produce, como escritura do gozo ruinoso, que passa de la letra al significante, ou que passa de lo gozo ruinoso que há en el fantasma para acceder a un deseo. Es eso. Diego. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. A mí el hilo de las tres lecturas me llevó un poco a ese comienzo de RCI, donde Lacan dice, entiendo que dice que el conocimiento no nos permitiría diferenciar un cuerpo viviente de un cuerpo de autómata, y ubica ahí la lengua y el inteligere, el leer entre líneas, como lo que trae algo de lo viviente en esta dimensión de la letra, ¿no? Entonces pensaba en el caso de Celia, que me parecía que en el policial se jugaba como la serie del saber y lo insabido, del conocimiento y lo desconocido, que va en la serie del sentido, ¿no? Pero hay algo que se escribe como al margen, que es la muerte y la brújula, que me parece que hace no al sentido y a las vueltas del sentido, sino a algo de lo real y de la orientación por lo real, ¿no? La orientación de la brújula, el magnetismo y la muerte, ni que hablar, ¿no? En eso me acordaba un poco de, ahora con la cita de Gaby, de Laurie Anderson, que dice, lo que mata no es la bala, sino el agujero, ¿no? Y me parece que hay algo en el policial ahí de esto que aparece entre líneas, de los que se escribe entre líneas. Y en eso me preguntaba con respecto a Oscar, cuando decía que no basta con hablar, ¿no? Hay que situar una letra en relación al agujero, ¿no? Si no, hay algo ahí que podríamos pensar de un begriff, de lo desconocido en relación al deseo del analista, ¿no? Bueno, Gaby, muchas gracias por la presentación. A mí esa dedicatoria de Pizarnik me desespera, porque ella le dice la jaula se abre un pájaro, y se lo dedica a Ostrov, a su analista. Y Ostrov, que no se privaba de nada, cuando ella se muere, le escribe un artículo en La Nación donde dice, yo no sé si analicé a Alejandra Pizarnik, yo no sé que ella me poetizaba todo el tiempo, ¿no? Un poco terrible eso, ¿no? Y en relación a esto pensaba, ¿no? También retomando esto del sentido, del conocimiento, si la escritura jeroglífica, vos ¿qué pensás? Si es lo mismo que esto que ubicás vos de la escritura que se feminiza. Porque pareciera que toda esa serie de Pizarnik jugar en el jeroglífico, y que al final hay una escritura que se desarma cuando ella empieza a armar esos poemas en prosa, ¿no? Que ahí me parece que sale de
de esa escritura del saber, de lo insabido, y entra en otra dimensión, ¿no? Bueno, gracias. Marta. Buenos días a todos, muchas gracias por los trabajos. Ha sido realmente un placer escucharlos y me preguntaba algo que también escribí en el chat. Toda esta cuestión de la referencia en la literatura, ¿no? Los tres trabajos incluyen referencias a escritores, poetas, y no debe ser casualidad que esto se produce en una articulación entre la cuestión del decir y lo escrito en psicoanálisis. A mí me hacía eje la cuestión de lo no dicho. En Celia, en el trabajo de Celia, yo me preguntaba por esta cuestión que Celia traía del relato secreto y del sentido oculto. Me parece que no es lo mismo lo no dicho que lo secreto, que lo oculto, y obviamente tampoco es una cuestión de silencios. Te quería preguntar cómo ves vos esta diferencia, porque el relato secreto también está escrito en el cuento, no es un relato sustraído, sino que está escrito con una lógica diferente y se lee en paralelo. Me parece que esto también tiene que ver con lo que opera en un análisis. Respecto del trabajo de Oscar, primero me resultó muy interesante la articulación de la cuestión del amor en la transferencia y lo que anuda esta cuestión de el amor se hace hablando. ¿Cómo pensás, Oscar, la operatoria del semblante en relación al amor de transferencia que permite que algo se pueda decir y hablar? Y otra cuestión en relación a lo que vos planteaste es esta cuestión de que lo no dicho no es cualquier cosa, sino que está en relación al dicho. ¿Sí? También la línea de lo no dicho y lo dicho. Y Gabriela, dijiste que lo que se escribe inventa lo desconocido. En este punto yo quería preguntarte cómo sería esta invención y de qué desconocido se trata. Y una cuestión que también conecta el trabajo de Gabriela con el de Oscar es la cuestión de la literatura, el resto, y Gabriela que trajo el aporte de Fernando Montañés, creo que habla del sedimento de lo dicho. Si ese sedimento con el que se construye la letra, según plantea Gabriela, si lo podés abrir un poco más, y cómo se articula con la cuestión del literatura que trae Oscar. Y para cerrar nada más, Gabriela, tu trabajo está pleno de metáforas y produce un efecto poético que me resulta muy interesante como un intento de escribir lo imposible de decir. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a los panelistas, si quieren intervenir. Celia, ¿querés empezar vos? Cualquiera, quien quiera. Bueno, gracias por las preguntas, las agradezco de verdad. Respecto de lo que plantea Diego, efectivamente, Diego, creo que es así, que hay una línea del sentido que Borges, que es uno de los genios de la física cuántica, plantea que la razón no alcanza para decir lo no dicho. Y justamente que no va en la línea del sentido y saber,
que es la línea que intenta justamente borrar el azar, lo azaroso del primer crimen, en este caso de la novela de Borges, y que justamente es el no sentido que toca lo real allí, de lo que se escribe entre líneas, porque con esto ya también le intento responder a Marta. Cuando yo digo esto del relato secreto, es lo que Eduardo Piglia plantea para la literatura en los cuentos, respecto de que hay una historia que se cuenta, pero hay una historia secreta, pero no por lo oculta, sino que está dicha entre líneas. Está dicha en los intersticios de la palabra, de esa que falta o de esa que no está dicha y que es lo que el analista debería leer justamente, ¿no? Y entonces pensaba en aquel adagio freudiano cuando dice saxa locuntur, ¿no? Las piedras hablan a condición de que haya alguien que las sepa leer. Y esa me parece que es la función del analista, de poder leer ese sentido oculto. Se me ocurría algo por la vía de la homofonía, que tengo claro que no es la única, pero lo voy a decir, creo que va a haber un delay en las risas. Una mujer cocina y terminan de cenar y le dice a su marido, querido, es hora de ir a lavar los platos. Y el marido, muy obediente, responde, qué bella vajilla, qué lindos colores, qué buena porcelana. Obedece a su mujer. A lavar los platos. Es por homofonía. Está dicho, no es un sentido oculto ni el inconsciente es de las profundidades, es de la superficie justamente topológica, de lo que trata lo entredicho. Es secreto en tanto permanece oculto a alguien que no puede leer. Bueno, espero haber respondido una partecita de lo que dice Diego y lo que me pregunta Marta. Gracias. Oscar. Sí, gracias por las preguntas. Trataré de articular alguna. Salete, ¿no? Hizo una muy buena articulación, una pregunta que refería a la letra y el significante, y qué ocurría con el S1. Sí, yo creo que el S1 tiene el valor de la letra en el discurso del analista, en tanto que es cero de sentido o sin sentido, un paso de sentido, ¿no es cierto? Pa como no de sentido. Pero yo no creo que pase al significante. Se trata de una pérdida de goce, de ese goce que vos llamaste infructuoso o parasitario, como solemos decir, que impide al sujeto justamente llegar a vivenciar la causa que lo divide, la causa del deseo. Entonces en este punto había dos cuestiones, ¿no? Que Lacan en algún momento plantea, jugando con la termodinámica, el principio primero de la termodinámica dice, nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Pero luego aparece la segunda ley de la termodinámica, donde viene a decir, no hay transformación sin pérdida. Es decir, viene como a decir que no toda transformación es sin que algo caiga. Y esta caída sí tiene que ver con lo que cae como causa, y debe caer por algún agujero. Y ese agujero, de ese agujero solo tenemos noticias por el borde que podemos palpar, si vale la expresión, y eso que podemos palpar, que tenemos a la mano, diría Lacan, es la letra. O sea, si tenemos una idea del borde, es a partir de la letra, y cuando ésta se escribe, por ahí cae la causa del deseo, o suponemos que causa, y marca la dimensión de lo imposible. Es decir, que acceder a tener un deseo es algo fundamental en este punto, y lo que va a alterar la economía del goce. Ahí le respondo un poco a la pregunta de Diego, de la relación de letra y agujero. No es concebible una sin la otra, al menos creo yo, en la experiencia analítica. El acto analítico es justamente el que articula una cosa con la otra. Como lo dije antes, porque tengo a la mano una letra, tengo un borde por donde entonces sí caerá el objeto causa del deseo, que va a dividir al sujeto,
que hasta ese momento no tiene noticias que lo es, porque está en posición de parletre, de ser hablante. Esa es mi lectura al respecto. Con respecto a lo que dijo Marta, bueno, sí, hablando, yo hablé de 3 modos de transferencia, de modalidades posibles de transferencia: el amor cortés, el amor divino y el masoquismo, como lo plantea en Los nombres del Padre. Es cierto, ahí es donde se produce un semblante que le impone el analizante al analista por hablar. Bien, es perforando ese semblante justamente que se puede girar de un discurso a otro. Esa perforación es por la letra, creo yo, y eso es por la lectura que se produce. La lectura que se produce en el análisis, a veces el mismo analizante la produce, ¿no? Pero se produce en el análisis, y no es sin, evidentemente, los efectos del inconsciente. Voy a decir una cuestión respecto de que lo no dicho, como decía Marta Garber, no es cualquier cosa, como planteé yo. Lo no dicho va a tener que ver con lo dicho. Piensen un poco, por ejemplo, así lo vengo pensando yo, en pegan a un niño. No es que Freud saca a relucir cualquier cosa en esa tercera frase que construye, que es la segunda. La saca en una lógica que deviene de las dos que sí se han dicho. De lo dicho y algo no dicho. Ese niño pegado por mi padre soy yo. Esa es la construcción. Usted es el niño pegado por su padre. Pero eso es deducido, lógicamente, de lo que sí se ha dicho, ¿no? Veo un niño que es pegado por un adulto, etcétera, etcétera. Entonces, eso no dicho está relacionado al dicho. No es cualquier cosa. Bueno, de eso resulta justamente un resto. Y creo que es también la pregunta de Marta. Yo creo que en psicoanálisis la literatura, si lo podemos decir así, en realidad literature, va a decir que la escritura es con un resto. Como dije antes, no es que nada se pierde, sino que lo que se transforma es con pérdida. Y esto es lo que tiene que ver con 2 modalidades. La producción, por un lado, que es un lugar en el discurso, y la invención, que va a tener que ver con un saber inconsciente. Lo que se inventa es lo real, un saber inconsciente, cuando el saber va al lugar de la verdad. Ahí se produce una invención. Bueno, y esa invención justamente hace que del lugar de la verdad caiga el objeto A al lugar del semblante que se agujerea. Lo voy a decir así por ahora. Gracias. Bueno, gracias. Gaby, ¿estás por ahí? Bueno, No me parece, sí, a mí me cuesta, porque después de leer siempre quedo como un poco conmovida, digamos, entonces me cuesta estar atenta, seguir, pero, digamos, las preguntas, me parece que Oscar respondió muy bien lo que preguntaba Salet. ¿Salet? Sí, Porque a mí Salet. lo que me parece... Es Salete. Salete. Ah, Salete. Yo lo pronuncié medio como en francés, no dije la Salete. Ok. Me parece que Oscar bueno, y Celia también de alguna manera, ¿no? Yo lo que creo es un poco lo que trabajé en la última parte del trabajo, que digamos que hay una letra que el sujeto encarna, que es una letra sufriente, esa que sostiene ese goce putrefacto, eso que lo lleva a no poder encaminarse en el deseo, ¿no? Que podríamos decir, está escrito ahí, ¿no? Está escrito por el otro ahí, pero sostiene ese lugar, digo, ¿no? Encarna ese lugar, digamos, sosteniendo esa letra. Me parece que el analista, al leer esa letra encarnada, leerla, digo, puede restar, digamos, ¿no? Restar ese guión que argumenta y predica en ese error que armó su síntoma para liberarse de ese sufrimiento y disponerse con esa letra a armar otro guión. Pero esa letra es el borde donde se puede construir otro guión, ¿se entiende? Donde se puede, y ahí es donde yo decía también que esa letra se escucha en el sedimento del discurso. Es una frase, no de Montañés, de Virginia Woolf, tomé esa frase, Marta, porque vos también tomaste esta cuestión del sedimento, ¿no? Cuando ella dice, no puedo escribir porque me falta el sedimento, ¿no? Ese sedimento de la noche, es decir, eso pasado por el otro, pero que hace resto, eso que queda más allá del otro, eso que queda más allá del otro y hace que efectivamente algo
cauce hacia otro lado, ¿no? Cauce y haga nuevamente otra escritura. Por eso me parece que la cuestión de la letra es tan interesante como soporte de la escritura, como soporte y también como límite, ¿no? Porque nos ubica y nos reubica, digo, en relación, me parece, y es para mí un concepto bisagra en relación a soportarse en ese lugar donde se encarna ese goce, como dije antes, que detiene, ¿no? Que detiene en relación al deseo, o que da la posibilidad, que ventana, digo yo, hacia otro lugar que no sea el lugar del objeto en el fantasma, ¿no? Y para mí está en relación al agujero. Bueno, si me pongo a hablar de Pizarnik, voy a coparme mucho, porque es como, nada, qué sé yo, estoy de acuerdo con lo que decís, Diego, me parece que es, bueno, me parece que no, que bueno, claramente ahí, digamos, por eso yo digo al final, me parece que el analista de alguna manera se juega en la lectura también a darle otra dirección a esa letra, ¿no? A poder ponerla en otra dirección, ¿no? Que me parece que Ostrov quedó ahí tomado, digamos, siendo poetizado por Pizarnik en su libro, testimonia bastante de su impotencia, ¿no? Y da bastante bronca, digamos, pero... y me parece que, digamos, lo que decís, Marta, al final... para mí es muy importante que el psicoanálisis sea performático, quiero decir, que cuando diga de lo que pasa, diga de lo que nos atraviesa, diga de lo que nos encarna en ese lugar como analistas, que se diga con la noche. Para mí es muy importante, porque lo que pasa es que si no me parece que un discurso universitario, cuando se intenta transmitir psicoanálisis, es un discurso que intento que no. Intento escribir tratando de hacer pasar lo que las letras de Lacan hicieron en mí, y no explicar las letras de Lacan, porque no concibo que el psicoanálisis así abra hacia otro lugar. Lacan, me parece que cuando hablaba, generaba cosas, y me parece que uno tiene que hablar y generar algo en el cuerpo, tiene que pasar algo. No tiene que pasar, me parece, una enseñanza universitaria, que sí tenemos que hacerla en otro espacio, pero que cuando nos ponemos a hablar y a transmitir, la cosa se juegue por otro lado. Tiene que despertar algo, me parece a mí. Y por ahí va mi escritura y mi transmisión. Claro. Así que gracias por decirme eso, porque te agradezco tu lectura. Claro. Bueno, gracias. Estamos en hora, tenemos que cerrar la mesa porque hay que iniciar otra. Quedaron 2 intervenciones de Bea Bernat y Oscar González, y había una en el chat de Liliana Aguirre. Eso, Irene, te iba a decir, porque hay intervenciones en el chat que yo no pude leer. Sí, hay muchos comentarios, pero más como pregunta que estaba dirigida a Oscar era la de Liliana. Okay. Bueno, se tomará como materia de trabajo para la tarde, cuando los escribientes abren su blog de notas. Tenemos ocasión de retomar las inquietudes, ¿sí? Lo no dicho no porque no hubo tiempo, sino porque aún no está dicho. Claro, Bea y Oscar, si quieren acercar de algún modo a Irene, por ejemplo, la participación que iban a hacer, se retoma la tarde. Gracias. Bueno, agradecerles a todos su participación, y fue muy enriquecedora la mesa, muy interesante. Gracias.